mis niños, muy buenos días. Empezamos hoy, chicos, hoy día sábado 11 de julio vamos a recuperar clases de un 24 de marzo, ¿ok? Día martes. Nos toca razonamiento verbal y geometría. Dejamos de lado en geometría ya todo lo que es triángulos. Hemos acabado todo lo que es, disculpen, polígonos. El día de hoy vamos a empezar con la clase de triángulos, ¿ok? El día de hoy es pura teoría. La siguiente clase ya haremos las propiedades y resolveremos los ejercicios, ¿ok? Chicos, triángulos. Ustedes ya saben que el triángulo es una figura geométrica. ¿Cuántos lados tiene? 3 lados, ¿verdad? Entonces, mírenme, yo acá tenemos mi triángulo. Acá yo tengo mi triángulo, obviamente de 3 lados. Mi vértice, que va a ser mi vértice A, cada esquinita, B, C. ¿Ok? Tengo mis ángulos internos. Mi ángulo interno alfa, ¿por qué interno? Porque está adentro. Alfa, beta y tita. Mis lados, mi lado A, mi lado B, mi lado C. ¿Ok? Y también va a tener aparte, si tiene ángulos internos, va a tener aparte ángulos externos. Externo Y, ángulo externo Z, ángulo externo X. Si yo sumo, chicos, recordamos que si yo sumo mi ángulo interno B más mi ángulo externo Y, ¿cuánto me tiene que sumar? 180. ¿Por qué? Porque miren, se forma un ángulo llano, ¿ven? Se forma un ángulo llano. Acá también, ¿ven? Se forma un ángulo llano. Si yo sumo tita más z, le tiene que dar 180. Igualmente acá, si yo sumo alfa más x, ángulo llano 180. Y recordamos, chicos, ¿cuánto es la suma de ángulos internos? 180, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver la próxima semana en propiedades. Seguimos, dice. ¿Cuáles son los elementos de un triángulo? Los lados. En este caso, ¿cuáles son los lados? Mi lado A, minúscula, mi lado B, minúscula, y mi lado C, minúscula. 3 lados va a tener el triángulo. Los vértices, las esquinitas. A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Ángulos, ángulos internos y ángulos externos. ¿Quiénes son los ángulos internos? Alfa, beta y tita. Lo colocamos acá, alfa, beta y tita. Ángulos externos, ¿quiénes serían? X, Y, Z. Ángulos externos, X, Y Z. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver la clasificación de los triángulos. Ustedes ya saben, Seinek, deje eso ahí. Ustedes ya saben, desde chiquititos se les ha venido pidiendo la clasificación de los triángulos, ¿verdad? Sabemos que hay triángulo equilátero, triángulos isósceles, triángulos escalenos, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver eso, pero le vamos a sumar 2 más, ¿ok? El triángulo equilátero. Ustedes saben que el triángulo equilátero, los ángulos y también los lados van a ser de la misma medida. En este caso, 60, 60 y 60 mil. ¿Por qué 60, 60 y 60 y no puede ser 80, 80, 80 o 90 y 90 y 90? Porque ustedes saben por propiedades que un triángulo, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180, ¿verdad? 180. Entonces sería para que todo sea igual, porque en un triángulo equilátero los ángulos son iguales y los lados son iguales, sería 60, 60, 60. El triángulo isósceles. El triángulo isósceles solamente 2 de sus lados y 2 de sus ángulos serán iguales. Y uno será diferente. Miren, alfa, alfa son iguales y beta diferente. En un triángulo escaleno, chicos, en un triángulo escaleno todos son diferentes. Todos los ángulos y todos sus lados son diferentes. Acá vale alfa, acá vale beta, acá vale tita. Todos sus ángulos y lados son diferentes. Vamos acá. En un triángulo, chicos, acutángulo, sus 3 lados son agudos. Ustedes saben que un ángulo agudo, ¿a cuánto equivale un ángulo agudo? El ángulo agudo es aquel que su ángulo va a medir menos que 90 grados, ¿verdad? Entonces, triángulo acutángulo. Sus 3 ángulos son agudos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo mi ángulo alfa, beta y tita, quiere decir que alfa va a valer menos que 90, beta también va a valer menos que 90 y tita va a valer menos que
90. Triángulo acutángulo. El triángulo rectángulo, chicos, ustedes saben rectángulo. ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90 grados, ¿verdad? Quiere decir que uno de sus lados o uno de sus ángulos va a ser recto. Alfa, beta, que yo le he puesto que es el que mide 90 grados, y ¿qué quiere decir? Que beta, cuando nosotros vemos el cuadradito, quiere decir que es un ángulo o un triángulo rectángulo, ¿verdad? Que mide 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que beta va a valer a 90 grados, y si todo me tiene que sumar 180, ¿qué quiere decir? Que alfa más tita, ¿cuánto tiene que sumar? ¿Cuánto tiene que sumar alfa más tita? Si por propiedad sabemos que la suma de los tres ángulos mide 180, ¿verdad? Mide 180 todo, pero yo ya tengo 90. ¿Cuánto me falta? 90. Entonces, ¿qué quiere decir? Que alfa más tita, ¿cuánto tiene que sumar? 90 grados. Alfa más tita tiene que sumar 90 grados. Vamos acá. Un triángulo obtusángulo. Un ángulo obtuso, sabemos que mide más que 90 grados. Es mayor que 90 grados. ¿Qué quiere decir? Un triángulo obtusángulo es cuando